Hola, buenos días a todos, doctores, doctoras. Soy Luis Alfonso Pérez González y realicé el examen MIR el pasado 27 de marzo de 2021 y hoy os voy a presentar esta breve clase sobre las bases moleculares de la herencia genética. Es un tema que a priori nos puede parecer muy denso, muy complejo, muy de bioquímica, un poco aburrido, pero vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible para centrarnos en 4 ideas fundamentales. Así que vamos con ello. Como sabéis, las características que definen a los seres vivos es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. La reproducción la podemos entender desde un punto de vista más biológico, como la aparición de un ser vivo completo, pero también desde un punto de vista molecular, que es en lo que nos vamos a centrar en esta clase fundamentalmente. Y esto hace referencia al proceso de replicación y transmisión del ADN a la descendencia. El ADN, como sabéis, es la molécula encargada de albergar el código genético de los seres vivos. Este actúa como si fuese una especie de copia de seguridad o como libro de instrucciones que permite crear un nuevo ser desde cero. ¿Y por qué a lo largo de la evolución ha sido el ADN la molécula elegida para albergar el código genético y no, por ejemplo, las proteínas o los lípidos? Pues es precisamente porque el ADN cumple estas 4 características de vital importancia. La primera es la estabilidad. El ADN cuenta con mecanismos de reparación que intentan, en la medida de lo posible, resolver las alteraciones o daños que sufre el ADN con el paso del tiempo debido a las agresiones celulares. La segunda es la transmisibilidad. No basta solo con que el ADN se pueda replicar, sino que es necesario que esa copia nueva se pueda transmitir a la descendencia. La tercera es la codificación de otras moléculas. Este hecho lo entendemos de la siguiente forma. A partir del ADN nosotros obtenemos ARN mensajero en la transcripción y luego en la traducción obtenemos proteínas o una secuencia de aminoácidos a partir de ese ARN mensajero. Es decir, que a partir del ADN estamos obteniendo una molécula bioquímicamente muy distinta, que es la proteína. Perfecto. Y respecto a la mutación y la recombinación, como sabéis, son procesos que aportan variabilidad al ADN. Esto hace que los descendientes no sean genéticamente idénticos entre sí y tampoco sean genéticamente idénticos a los progenitores. Esto, desde el punto de vista evolutivo, es una ventaja, ya que como grupo, como especie, aumenta las probabilidades de que la especie pueda adaptarse y sobrevivir frente a cambios del medio. Bien, respecto a la estructura del ADN, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. En cuanto a las bases nitrogenadas, son la estructura más sencilla que comentaremos en la siguiente diapositiva. Los nucleósidos con S están formados por una base nitrogenada más una pentosa. Si la pentosa que presentan es ribosa, será ARN. Por el contrario, si es desoxirribosa, será ADN. Y por último, los nucleótidos con T son un nucleósido al que se le ha añadido un grupo fosfato. Para acordarnos de esto, podemos acordarnos de que el nucleótido con T es el que tiene fosfato con T. Perfecto. Respecto a las bases nitrogenadas, que nos las habíamos saltado antes, tenemos purinas y pirimidinas. Las purinas son las que tienen anillo doble y las pirimidinas son más pequeñas, las que tienen un anillo simple. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas timina, uracilo y citosina. Como sabéis, dentro de la doble hélice de ADN, las purinas y las pirimidinas se enlazan entre sí mediante unos enlaces tipo puente de hidrógeno que comentaremos después otra vez. Pero estos enlaces no se establecen al azar, sino que existe una correspondencia muy exacta, de manera que la adenina siempre se va a enlazar con timina uracilo, mientras que la guanina siempre se va a asociar con citosina. Para intentar acordarnos de cuáles son las pirimidinas, podemos utilizar esta mnemotecnia que es un poco chorras, pero bueno, acordaos que la tijera sirve para cortar cat en inglés, de citosina, uracilo y timina. Si vemos la estructura del ADN de una forma un poco más general, distinguimos dos tipos de enlaces fundamentalmente. Los enlaces que unen las dos hebras para formar la doble hélice son los enlaces tipo puente de hidrógeno, que se establecen precisamente entre las purinas y las pirimidinas. Ahora bien, dentro de una única hebra de ADN, como monocatenaria, los enlaces que permiten unir los distintos nucleótidos entre sí son enlaces tipo fosfodiéster, que se establecen gracias al grupo fosfato. Es precisamente por esto que los nucleótidos necesitan grupo fosfato para poder unirse entre sí. Bien. Respecto al proceso de replicación del ADN, que es el último punto que vamos a abordar, decimos que es semiconservativa y esto se refiere a que a partir de una cadena original vamos a obtener dos copias y cada una de las copias nuevas va a tener una hebra vieja procedente de la cadena original y una hebra nueva recién sintetizada. Los dos puntos que vamos a tratar fundamentalmente es el inicio de la replicación y la síntesis de la nueva cadena. Bien, vamos a ello.
Respecto al inicio, tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer para poder replicar el ADN es deshacer la doble hélice, de separar las dos cadenas para que se puedan leer de forma individual. Para ello tenemos una batería de enzimas especializadas, entre las que destacan las helicasas, que rompen fundamentalmente los puentes de hidrógeno, y las topoisomerasas y las girasas, que lo que hacen es disminuir la tensión de la hebra de ADN para que las dos hebras se puedan desenrollar. Una vez que hemos conseguido desenrollar, entran en juego unas pequeñas proteínas llamadas SSB, que actúan como una especie de cuña y lo que hacen es evitar que las dos cadenas que acabamos de separar se nos vuelvan a juntar enseguida. Perfecto. Comentar, además, que precisamente las girasas constituyen una diana terapéutica importante de los antibióticos, las quinolonas. Las quinolonas precisamente inhiben al ADN girasa e impiden que la bacteria pueda replicar su ADN. Perfecto. Respecto al proceso de síntesis de la nueva cadena, el enzima fundamental, el enzima clave, es la ADN polimerasa 3, que tiene una serie de peculiaridades respecto a su funcionamiento. La ADN polimerasa 3 solo es capaz de leer cadenas en sentido 3'-5', nunca al revés. A partir de esta cadena que lee, la utiliza como molde para sintetizar su cadena complementaria, que por tanto será en sentido 5'-3'. Y por último, la ADN polimerasa 3 no puede empezar a formar una cadena desde cero, desde el vacío, sino que requiere algún tipo de estructura que le aporte un extremo 3' libre, a partir del cual ella y así elonga la cadena. Y es precisamente por esta última característica que existen unas estructuras llamadas cebadores o primers, que son fragmentos de ARN, no ADN, ojo, que son sintetizadas por una primasa, que no es más que una ARN polimerasa. Y precisamente estos cebadores o primers lo que van a hacer es aportarnos un extremo 3' libre a partir del cual la polimerasa puede empezar a trabajar. Perfecto. Atendiendo a esto, tenemos dos posibles situaciones. Por un lado, una de las cadenas se va a leer en sentido 3'-5'. Esto para el ADN polimerasa no es ningún problema, es como funciona perfectamente. Y en esta situación, a partir de un único cebador, es capaz de sintetizar la cadena de un solo tirón. Perfecto, sin ningún problema, aquí no hay ninguna complicación. Pero la cadena complementaria se va a estar leyendo en sentido 5'-3', y la ADN polimerasa 3 no sabe hacer eso. Por lo que se tiene que buscar un poco la vida y hacerlo mediante un proceso un poquito más complejo, que se basará fundamentalmente en colocar varios cebadores, que en este caso se van a llamar fragmentos de Okazaki. Y luego la ADN polimerasa lo que va a hacer es, en vez de leer del principio hacia el final, va a leer de atrás hacia adelante, precisamente para coger el sentido 3'-5', que es la única forma que ella tiene de trabajar. Luego, después de esto, nos quedará la nueva cadena de ADN en varios fragmentos y participarán otros enzimas como la ADN polimerasa tipo 1 o las ligasas, que se ocuparán de fusionar esos fragmentos y crear una hebra ya bien estructurada y en condiciones. Y con esto finalizamos la clase. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y que os haya servido para entender esto un poquito mejor, que puede ser algo complejo. Muchísimas gracias.